El suelo tembló sin previo aviso. Ethan Walker estaba a mitad de la entrevista que podría cambiar su destino cuando el mundo comenzara a temblar. Los gritos resonaron por las calles. Las paredes crujieron y en medio de ese caos, una voz frágil, casi apagada, cortó el aire como un grito de ayuda. Miró el reloj. 15 minutos. 15 minutos que separaron una vida de otra. Fue entonces cuando la vio, una mujer, aplastada bajo una losa de concreto, su pierna torcida en un ángulo grotesco, su cuerpo cubierto de polvo y escombros. La gente pasó corriendo, nadie se detuvo. Pero Ethan no dudó. Tomó una barra de hierro, la metió debajo de la losa y la empujó con todas las fuerzas que tenía. El hormigón cedió. Su pierna se soltó. Se arrodilló. Él tomó su mano y susurró las palabras que sellarían su futuro: estoy aquí. No me voy. Ethan Walker tenía 35 años y cada mañana era una batalla silenciosa contra sí mismo. Cansancio. Pero se negó a perder. Me desperté a las 5:30, preparé café por la mañana con precisión militar y despertó a su hijo de 7 años, Noah, con un sonrisa que disfrazaba el peso que llevaba en su pecho. El apartamento era pequeño. 2 habitaciones estrechas en un edificio donde fallaba la calefacción y las paredes eran delgadas. Por la noche dejan pasar las peleas de los vecinos. Pero estaba en casa. Y el hogar era todo eso. Noé lo había hecho. Una vez había sido ingeniero estructural, el hombre que diseñaba edificios para desafiar el tiempo y la tormenta. Edificios que importaban que le sobrevivirían. Hasta el accidente. Hasta la noche en que María, su esposa, murió en una colisión en una carretera resbaladizo por la lluvia mientras trabajaba hasta tarde, demasiado lejos para hacer cualquier cosa que no sea contestar el teléfono. Esa llamada que rompió tu vida. Bastante. Después de eso, los planos de planta dejaron de tener sentido. Las fórmulas quedaron vacías. Tú. Los edificios que alguna vez lo llenaron de orgullo ahora parecían monumentos a lo que él había perdido. Consiguió un trabajo como guardia de seguridad en un centro comercial solo para mantenerse las luces encendidas para garantizar que Noah nunca sintiera que el suelo desaparecía debajo de él. Pies como le pasó a él. No fue mucho. El salario apenas alcanzaba. Pero estaba estable. Y la estabilidad era lo único que importaba ahora. Esa mañana, sin embargo, fue diferente. Ethan tuvo una entrevista en un arquitectura de tamaño medio. Un verdadero trabajo. Uno que pagaría lo suficiente para trasladarlos a un lugar mejor donde Noah pudiera tener su propia habitación, ya sabes, incluso un patio trasero. Un lugar sin ventanas que tintineen con el viento sin gritos de los vecinos a las 2 de la madrugada. Había pasado semanas preparándose. Usa tú. Un solo traje, el último de su antigua vida, planchado y limpiado hasta que parecía nuevo. Llevaba un maletín de cuero que se sentía extraño en sus manos callosas. Manos que durante los últimos 3 años han abierto puertas y comprobado credenciales en lugar de estructuras de diseño. Noah estaba en la mesa, tomando su cereal con una cuchara y balanceando las piernas. Eres elegante, papá. Ethan sonrió. Solo voy a hablar con algunas personas sobre un trabajo. No es gran cosa, pensó. Pero eso fue todo. Era la diferencia entre sobrevivir y vivir. Verdadero. Entre pasar otro mes nervioso y finalmente dar un suspiro de alivio. La besé. Cabeza del niño, le recordó que debía obedecer a la señora Chen, la vecina, y salió al aire frío de la mañana. La estación de metro estaba repleta de la multitud apática de quienes iban a trabajar, todos moviéndose como un solo organismo indiferente. Ethan estaba en la plataforma, presionando la carpeta contra su pecho, tratando de calmar su respiración. Repasé mentalmente mi argumentos, su experiencia, los proyectos que aún resistieron la prueba del tiempo. Pensé en la cara de Noah cuando dijo que tal vez algún día podrían tener un perro. Fue porque eso es lo que había allí.
No por ti mismo. Por Noé. Siempre por Noé. Al otro lado de la ciudad, Clare Monroe estaba sentada en un café dentro de un librería firmando ejemplares de su última novela. A sus 32 años, rubia, elegante y profundamente exhausta, observó el éxito del libro, mejor que él esperado. Su editor estaba eufórico. Los lectores hicieron fila para decir cómo sus palabras los habían conmovido, cómo lloraron al final, cómo se sintieron vistos desde una manera nunca antes experimentada. Pero Clare no podía recordar la última vez que algo realmente la había tocado. Solía sonreír. Te lo agradecería. Escribió dedicatorias que sonaban personales y sinceros. En el interior, sin embargo, solo había vacío. Su matrimonio había terminado 2 años antes, no con peleas, sino con un silencio silencioso. Asfixiante. El marido quería tener hijos. Ella también. Pero después del aborto espontáneo, algo entre ellos se rompió para siempre. Él la culpó sin siquiera decirlo. Ella se culpó a sí misma. Aunque sabía que era irracional. Intentaron terapia, se esforzaron hasta que se dieron cuenta que luchaban por algo que ya estaba muerto. Luego vino la certeza de que ya no sabía sentir nada. Escribí porque era el único talento que le quedaba. Pero las palabras sonaron como ecos en una habitación vacía. Hablaba de amor, pérdida y redención, pero eran solo cartas en papel. No le llegó nada. Nada la hacía vibrar. Firmó el último libro, agradeció al personal y salió a la tarde soleada. Las calles estaban llenas de gente apresurada, cada uno inmerso en su propia vida. Caminó lentamente sin prisa por regresar a su impecable y silencioso apartamento. El apartamento en el que su exmarido nunca puso un pie, lo que se suponía que sería un nuevo comienzo, pero sí. Convertido en una tumba de soledad. Parado en el paso de peatones, esperando la señal. Cambia, pensando en lo que cenarías. Probablemente nada. Quizás solo vino y silencio. Otra noche frente al cuaderno, buscando palabras que tuvieran algún significado. Significado. Entonces el mundo se inclinó. El terremoto tuvo una magnitud de 6,2 en la escala de Richter. No fue catastrófico, pero fue suficiente. Lo suficiente como para romper aceras, volar ventanas, derribar andamios y toldos, todo. Que no estaba firmemente sujeto a la tierra. Duró 23 segundos. 23 segundos. En el que el mundo ha perdido su lógica, en el que el suelo, lo único en lo que todos. La confianza es sólida, se vuelve líquida, traidora. Ethan estaba en el andén del metro cuando todo empezó. El suelo se torció. Bajo tus pies. Las luces parpadearon y se apagaron. La multitud gritó corriendo. Descontrolado hacia las salidas. Alguien cayó. Otro se subió encima. Ethan atrapó a una mujer que tropezaba, sostuvo a una madre con su hijo en brazos y los empujó hacia las escaleras. Su instinto de ingeniero se hizo cargo, evaluar. Estabilizar, mover, identificar riesgos, llevar personas a un lugar seguro. Sin pensar. Simplemente actuando. Al llegar a la superficie, se enfrentó al caos. Fragmentos de vidrio brillaban sobre el asfalto. Como cristales. Las alarmas de los coches aullaban en una sinfonía disonante. Una boca de incendios. El agua brotó formando un arco que en otra situación sería casi poético. La gente corría en todas direcciones, algunos con la ropa rota, otros llorando, todos aterrorizados. Un hombre parado en medio de la calle, paralizado. Mujer sentada en la acera, presionando su celular, tratando de llamar a alguien que no conoce. Respondió. Fue entonces cuando lo escuchó. Una voz débil y desesperada, proveniente de algún lugar entre escombros. Ni un artículo, ni una publicación en las redes sociales. No es algo que pueda ser ignorado u olvidado entre la avalancha de noticias sobre el desastre. Ella escribió.
Con dedos temblorosos, las letras borrosas ante sus ojos cansados, pero no. Interrumpido. Esta vez no. A quien corresponda, o a quien corresponda. Las palabras llegaron como si hubieran estado atrapadas dentro de ella durante años, esperando el momento justo para explotar. Describió el hundimiento del toldo, el peso del cemento en la pierna, sabor a polvo y miedo en la boca. Describió el sonido de su propios gritos perdiéndose en el caos, la desesperación de saber que nadie vendría, hasta que él vino. No tenía ninguna obligación. No me conocía. No ganó nada con ello. Pero se detuvo. Mientras el mundo pasaba, él se arrodilló en el suelo y dijo que me tenía. Y yo. Yo creí. Clare hizo una pausa, con los dedos sobre el teclado. El vino sobre la mesa estaba intacto. No quería adormecer ese recuerdo. Quería sentirlo doloroso y vivo porque era él. Lo único que le impedía hundirse en la indiferencia que veía en los ojos de los demás. Él. La ciudad ya se estaba reconstruyendo, se estaban barriendo las calles y cambiando las ventanas. En pocos días nadie volvería a hablar del terremoto, excepto en las estadísticas, en las informes de seguros, en conversaciones de bar entre quienes estuvieron allí. Pero ella no dejaría que se convirtiera en un número más. No sé tu nombre. No sé dónde encontrarte. Pero sé que existes. ¿Y si lo estás? Al leer esto, sepa que cambió algo hoy. No solo mi pierna, no solo mi día. Algo más grande. Algo que no puedo nombrar, pero palpita dentro de mí. Como un segundo latido del corazón. Presionó publicar antes de que el miedo la detuviera. La publicación se extendió como la pólvora. En paja seca. Compartido, comentado, difundido por desconocidos que por un tiempo. Al instante necesitaban creer que todavía había personas como él en el mundo. Los periódicos locales reprodujeron extractos. Las estaciones de radio mencionaron la historia entre boletines sobre él. Daños materiales. Alguien creó un hashtag, almohadilla o menqueparo. Ethan no vio nada de eso. Estaba en el baño de su edificio, tratando de arreglar la tubería que goteaba. Hace semanas todavía le dolían las manos por los cortes de las barras de refuerzo cuando Noah entró. Corriendo, la tableta temblando en sus pequeñas manos. Padre, padre, ¿ese eres tú? La pantalla mostraba una foto borrosa tomada por un transeúnte, un hombre con un traje sucio. Arrodillado entre los escombros, con la espalda doblada por el esfuerzo. El ángulo no permitía. Veo su rostro, pero Ethan reconoció la postura. Reconoció el momento. Todo el mundo habla de ello. Noah saltó emocionado. Dicen que eres un héroe. Ethan se secó las manos en los pantalones, dejando marcas de grasa en la tela gastada. Miró a su hijo, a sus ojos brillantes de emoción, y sintió que algo se rompía en su interior. No fue orgullo. No fue alivio. Fue un dolor agudo, como si alguien hubiera arrancó la costra de una herida que intentó ignorar. No soy un héroe, Noah murmuró, pasando su mano por el cabello del chico. Yo solo hice lo que tenía que hacerse. Pero Noé no escuchó. Ya estaba corriendo de regreso a mi habitación, gritando que le iba a contar a todos sus amigos en la escuela, que su padre era ese tipo en internet. Ethan se quedó quieto, mirando la pantalla de la tableta, donde ahora aparecían decenas de imágenes. Comentarios. Si está leyendo esto, póngase en contacto. Necesitamos agradecerle. El mundo necesita más gente como tú. ¿Cómo podemos ayudar? Cerró los ojos. La voz de Clare resonó en su memoria. ¿Por qué? Porque no había otra opción. No en ese momento. No cuando el sonido de la desesperación de un extraño fue más fuerte que todas las promesas de un futuro seguro. No. Cuando mirar para otro lado hubiera costado algo mucho más valioso que un trabajo. Pero ahora el coste estaba tocando a su puerta. Y no sabía si tenía la derecho a aceptarlo. Clare no podía dejar de lado esa cara. No importa cuántas palabras escribí.
A cuántos eventos literarios asistió, cuántas veces se repitió a sí misma que algunas historias estaban destinadas a permanecer incompletas. Estaba allí, grabado en su memoria como una sombra que se negaba a desvanecerse. No fue solo gratitud, era algo más profundo, una necesidad visceral de comprender. Porque un hombre en medio del caos, había elegido quedarse cuando el mundo entero corría. Necesitaba encontrarlo. Para no devolver un favor como si eso fuera posible. Sino mirarlo a los ojos y preguntar por qué. ¿Qué le hizo detenerse cuando todos los demás siguieron adelante? ¿Cuánto le había costado eso? Y más que nada, si él supo que su elección se había convertido en un libro, una historia que ahora. Emocionados desconocidos en las librerías, ¿qué pensaría? Comenzó con el hospital. Llamó, explicó, se topó con protocolos y leyes de privacidad. Lo siento, señora, no podemos revelar esta información. Ella entendió, pero no lo hizo. Aceptado. No pudo. Luego pasó a los registros de emergencia. Archivos e informes de defensa civil. Bomberos, listas de voluntarios que habían ayudado antes de la llegada de profesionales. Llenó formularios, esperó respuestas que nunca llegaron, hasta que, cuando estaba a punto de darse por vencido, un coordinador de bomberos, un hombre que había estado allí ese día, respondió a su petición con voz ronca por el cansancio. Recuerdo a un chico, dijo. Sacó a 2 personas de los escombros antes. Para que lleguemos. Alto, cabello castaño, parecía que acababa de salir de una reunión importante. Llevaba un buen traje. Caro. Pausa. Desapareció antes de que lo escribiéramos. Los datos, pero uno de los paramédicos juró que lo vio subir a un autobús rumbo al este. No fue mucho. Pero era un hilo. Y Clare, que había hecho una carrera tejiendo hilos en redes, no estaba dispuesta a dejarlo ir. Aquel. Durante las siguientes 2 semanas, rebuscó en registros públicos, recorrió las redes sociales. Mostró la descripción del hombre a los empleados del metro cerca de donde ocurrió el temblor. Había comenzado. La mayoría sacudió la cabeza con indiferencia. Hasta que un guardia de seguridad. Un hombre de ojos cansados y uniforme desgastado frunció el ceño. Ah, lo recuerdo, murmuró. Ayudó a sacar a la gente de la estación. Cuando todos corrían. No sé el nombre, pero la cara, eso no lo sé. Lo olvido. Y luego, después de semanas de búsqueda que rayaba en la obsesión, lo encontró. 1. Nombre en los registros de ayuda de emergencia, escrito apresuradamente por un voluntario. Antes de que el hombre desapareciera entre la multitud. Ethan Walker. 35 años. Vivía en un edificio sencillo en el lado este de la ciudad. Padre soltero. Ex ingeniero. Actualmente seguridad. Estaba parada frente a su edificio una tarde de otoño, agarrando con fuerza el ramo de flores silvestres y el ejemplar del libro que llevaba consigo. El papel de la cubierta crujió ligeramente bajo la presión de sus manos temblorosas. ¿Qué voy a hacer? ¿Decir? La pregunta resonaba en su cabeza, mezclada con el miedo de que ni siquiera quería verla, que esta repentina aparición era una invasión, un gesto egoísta. Disfrazado de gratitud. Pero ella ya había llegado hasta aquí. Necesitaba saberlo. Necesario. Para entender. Necesitaba mirarlo a los ojos y agradecerle al hombre que, sin dudarlo, me había. Le dio una segunda oportunidad cuando el mundo se estaba desmoronando. Los escalones crujieron bajo sus pies mientras subía, su corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que los vecinos la oyeran. Encontró la puerta, respiró hondo y llamó. La puerta se abrió, pero no era él. Un par de ojos brillantes la miran fijamente, curiosos y desconfiados al mismo tiempo. 1. Niño pequeño con cabello castaño desordenado y una mancha de marcador en la cara. Mejilla sosteniendo un carrito de juguete con una mano. La cara era una versión miniatura del hombre que buscaba, los mismos rasgos, la misma expresión. Intenso, como si estuviera midiendo el mundo antes de decidir si podía confiar en él.
Hola, sonrió Clare, sorprendida por el parecido. ¿Está tu padre en casa? Noah regresó al apartamento y su voz aguda resonó por el pasillo. Padre. Hay una chica aquí. Y entonces apareció él. Ethan se secó las manos con un paño de cocina y su ajustada camisa le abrazó los brazos. Pies descalzos sobre el suelo frío. Cuando la vio, se quedó helado. La tela se le cayó de los dedos. Durante un largo segundo, ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos habló. El aire entre. Se volvieron densos, cargados con el peso del reconocimiento instantáneo, como si el tiempo se había inclinado para traerlos de regreso a ese andén del metro, a ese momento en el que sus vidas se entrelazaron sin previo aviso. «¿Eres tú?», susurró Clare, su voz se quebró casi imperceptiblemente. Ethan la miró fijamente con los pensamientos acelerados. «¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es ella haciendo aquí?». Su mente luchó por organizar las piezas, pero todo lo que pudo lograr. Era ella, viva, entera, parada en el umbral de su puerta como un fantasma que hubiera elegido regresar. Yo comenzó con la garganta seca. «¿Cómo me encontraste?». «Miré», respondió ella, simplemente. «Necesitaba encontrarte. Necesitaba decir». Tragó fuerte, «Gracias». Noah miró de uno a otro confundido, pero con la curiosidad infantil que no le permitió alejarse. «¿La conoces, padre?». Ethan se arrodilló junto a su hijo, su mano grande y callosa descansaba suavemente sobre su pecho. En el hombro del chico. «Ve a terminar tu tarea, campeonato. Estaré ahí mismo». Noah dudó, claramente reacio a perderse ese momento, pero finalmente asintió y desapareció por el pasillo, no sin antes echar un último vistazo a su alrededor. Sobre el hombro. Ethan cerró la puerta detrás de él y, de repente, el espacio en el pasillo pareció reducirse. Clare olió a jabón y a café que salía de él, mezclados con algo más, cansancio. Pero sólida, como madera vieja que aún soporta peso. «No tenías que hacer eso», dijo en voz baja. «Sí, lo necesitaba». Ella le tendió el libro. Los dedos temblaron levemente. La portada brillaba con la luz amarilla. Desde el pasillo, el título grabado como una cicatriz que ella había convertido en algo tangible. «Me salvaste la vida». Y ni siquiera sabía su nombre. Ethan tomó el libro, pasó los dedos por la cubierta como si pudiera sentir él. Palabras a través del papel. Su rostro era una máscara indescriptible, dolor, sorpresa. Algo que se sentía como vergüenza. «Escribiste sobre mí». «Escribí sobre lo que hiciste». «Sobre la elección que hiciste», hizo una pausa, reuniendo coraje. «Escuché que perdiste algo importante ese día». «Una entrevista». «Uno. Trabajo que podría haber cambiado todo para ti y para Noah». Los músculos de la mandíbula de Ethan se tensaron. Él miró hacia otro lado, como si el recuerdo dolía demasiado como para afrontarlo de frente. «Todo está bien. Estamos bien». «No, no lo son», su voz era firme, pero sus ojos ardían de convicción. Eso no dejaba lugar a excusas. «Renunciaste a algo que importaba». «Mi causa». «Déjame ayudarte. Déjame hacer algo para solucionar este problema». «No necesito caridad», las palabras salieron más duras de lo que pretendía. «No es caridad», dio un paso adelante, reduciendo la distancia entre ellos. «Sí. Gratitud. Por favor, déjame llevarte a ti y a tu hijo a cenar. Solo una vez. Déjame. Gracias correctamente. Déjame conocer a la persona que me salvó. Eso es todo lo que pido». Ethan miró hacia la puerta, sabiendo que Noah estaba al otro lado, con la oreja pegada a la madera como siempre lo hacía cuando pensaba que su padre no se daba cuenta. Suspiró, sus hombros se hundieron un poco. «Le encantará», advirtió, casi con una sonrisa. «Pero te advierto, haz preguntas sin parar». «Genial», sonrió Clare, una sonrisa tímida y real, la primera que sentía en mucho tiempo. «Meses. Me gustan las preguntas». «¿Mañana por la noche?» «Mañana».
La cena fue en el apartamento de Clare, un gran espacio iluminado por la calidez de la lámparas donde el olor a pollo asado, pan fresco y hierbas que Ethan no pude identificarlos y se mezclaba con el suave aroma de los libros en los estantes. Noé entró y quedó fascinado. Los dedos recorrieron los lados de las obras como si fueran tesoros, ojos saltando de un título a otro. ¿Has leído todos estos?, preguntó con incredulidad, mientras Clare se arrodillaba a su lado, respondiendo pacientemente como si cada pregunta fuera la más importante en el mundo. Ethan los observó desde la puerta de la cocina, dividido entre la incomodidad de no pertenecer a ese lugar y un extraño sentido de pertenencia. El apartamento era hermoso. Suelos de madera barnizada, ventanas altas, cuadros en las paredes que parecían contar historias. Era el tipo de hogar que solía imaginar en aquel entonces. Que todavía creía que el futuro podía configurarse como un proyecto de ingeniería preciso y lleno de posibilidades. Ahora todo lo que recordaba era cuanto había perdido. Pero por primera vez en años, el silencio en la mesa no era pesado. Fue fácil. Cómodo. Noah charló sobre sus dibujos, sobre el maestro que dejó él. Clase tienen recreo extra los viernes, sobre el hámster que soñaban tener algún día. Clara escuchó como si cada palabra fuera una revelación, como si no hubiera lugar en la habitación. Mundo donde preferirías estar. Cuando Noah se quedó dormido en el sofá, envuelto en una suave manta que Clare había colocado encima, los dos se quedaron solos con sus tazas de té. El apartamento. Silencio excepto por el distante murmullo de la ciudad afuera. Es increíble, dijo Clare mirando al niño con el rostro iluminado por la luz. Luz tenue. Él lo es todo, respondió Ethan con voz ronca. Es por el que me levanto. Mañana. Por eso sigo. ¿Puedes preguntar? Ella vaciló. ¿Qué pasó con su madre? Los dedos de Ethan se cerraron con más fuerza alrededor de la taza, el ardor del calor. El té era casi bienvenido, como si el dolor pudiera anclarlo a esa conversación. Accidente automovilístico. Hace 3 años. Una pausa. Estuve trabajando hasta tarde. En un proyecto. Había una fecha límite. Le dije que llegaría a las 8, pero no lo hice. Ella regresó de la casa de su hermana. Las calles estaban mojadas. Un camión rompió la señal. Tragó con fuerza, con la garganta apretada. Ni siquiera me despedí. Cuando llegué al hospital, ella ya se había ido. Los ojos de Clare se llenaron de un dolor que no necesitaba palabras. Ella conocía ese tipo de pérdida. Supe cómo se asentó en los huesos y nunca más. Falda. Perdí un bebé, confesó en voz baja. Aborto espontáneo. 5 meses. Ya. Habíamos elegido los nombres. Ya estábamos pintando la habitación. Hizo una pausa. Respirando profundamente. Después mi matrimonio no duró. Lo intentamos, pero cada vez. Cuando nos miramos, solo vimos lo que habíamos perdido. Permanecieron en silencio, unidos por el peso de algo que no podía arreglarse solo. Cargado. 2 personas que habían aprendido que el dolor no llegaba con previo aviso. Ella simplemente apareció sin ser invitada, y cambió todo lo que vino después. Lo siento, dijo Ethan, y era verdad. Yo también. Hablaron hasta tarde. Sobre el miedo, sobre la esperanza obstinada que los mantuvo adelante. Adelante cuando todo decía rendirse. Sobre los momentos que los definieron, él. Decisiones que los moldearon, sobre lo que significaba seguir viviendo cuando un parte de ti ya había muerto. Cuando Ethan finalmente llevó a Noah a casa, la cabeza del niño descansaba sobre su pecho. Clare se quedó en la puerta, mirándolos alejarse. Por primera vez en 2 años. Ella no se sentía sola. Y no podía dejar de pensar en ellos. En la risa de Noah, que llenaba las habitaciones como música. En la fuerza silenciosa de los ojos de Ethan. En la forma en que miraba a su hijo, como si el niño fuera lo único en el mundo que todavía valía la pena. Ella quería ayudar.
No por lástima, la lástima era fácil, vacía. Pero porque lo vi. Algo que le recordaba cómo se sentía la verdadera bondad. Lo que significaba sacrificarse. Elegir a otra persona antes que a ti mismo. Hice algunas llamadas. Una de sus amigas más cercanas, Amanda, era directora de recursos humanos en una oficina corporativa. Arquitectura reconocida en el centro. Se conocían desde la universidad y colocó su frente contra la de ella, solo por un segundo, pero fue suficiente para que el mundo a su alrededor pareció detenerse. El olor de la cena en la estufa, la risa ahogada de Noah. Jugando con Charlie en el suelo, el sonido de la lluvia, suave ahora, casi un susurro. Contra la ventana. Todo se volvió más claro, más real. Dibuja lo que siente, murmuró Ethan, con los labios tan cerca que Clare pudo. Siente la calidez de cada palabra. No es lo que es. No necesitaba preguntarle a qué se refería. Porque yo también lo sentí. Aquel. Lo indomable que creció entre ellos, silencioso y testarudo como raíces abriéndose camino. Concreto. No fue gratitud. No fue deuda. Era algo más peligroso, era una elección. Era. Mírelo a los ojos y sepa que si se cayera, él estaría allí para atraparlo, no porque obligación, no por lástima, sino porque quería hacerlo. Porque de alguna manera ellos se habían convertido en el refugio del otro sin siquiera darse cuenta. Noah corrió hacia ellos, empujando un nuevo dibujo contra el pecho de Ethan. Mira, papá. Ahora también está Charlie. Ethan tomó el papel y le temblaban los dedos. Era la misma casa, los mismos tres sonriendo. Pero ahora había un pequeño roedor de cola peluda en la esquina, dentro de una jaula. Con un arco iris dibujado sobre él. Clare se rió y se secó una discreta lágrima con la mano. El dorso de la mano. Creo que nos está diciendo algo, dijo Ethan con voz ronca. Creo que nos lo está recordando, corrigió. Porque ya lo sabían. Ya habían elegido en pequeños gestos, las noches en que Clare se quedaba hasta tarde, solo para tomar un café más, los domingos cuando Ethan la invitaba al parque porque Noah lo pide, las veces que se recostaron en el sofá. Hombro con hombro como si fuera el lugar más natural del mundo. Ellos no necesitaban grandes palabras. No había necesidad de promesas apresuradas. Solo necesitaban eso, la confianza de Noah en que pertenecían el uno al otro. Desde quietud que solo existe cuando dos personas dejan de luchar contra lo inevitable. Ethan tomó la mano de Clare. No como alguien que pide permiso. Como los que ya saben. La respuesta. Quédate, dijo así de simple. Ella no respondió con palabras. En cambio se acercó a Noah, pasó él. Sus brazos los rodearon a ambos y los abrazó con fuerza, como si pudiera mantener ese momento dentro de él para siempre. Afuera, la lluvia había cesado. El cielo, una vez furioso, ahora se abrió en tonos de gris claro, promesa de algo nuevo. Dentro del apartamento, la vida continuaba. Ruidoso, desordenado, perfecto. Y por primera vez en mucho tiempo, Ethan no tenía miedo del mañana. Porque por primera vez, no estaba solo al enfrentarlo. No quiero esperar a otro terremoto para entender lo que realmente importa, dijo. Él, su voz ronca, como si las palabras hubieran sido arrancadas de un lugar profundo. Dentro de él. No quiero que algo se rompa y solo entonces darme cuenta de lo que no hice. Debería haberlo dejado ir. Clara contuvo la respiración. El aire entre ellos se volvió espeso, cargado con todo lo que no se había dicho hasta entonces. Ethan continuó, sus dedos entrelazados con los de ella, como si tenía miedo de que ella desapareciera si los dejaba ir. No sé qué es esto. No sé cómo llamarlo ni cómo explicarlo. Pero sé que no lo es. Quiero perder. No quiero perderte. Ella le apretó la mano en respuesta, su palma cálida contra su piel, firme como una promesa. No perderás. Se quedaron allí en la pequeña cocina, mientras la lluvia empezaba a golpear suavemente la ventana otra vez. Como aquella primera noche y se besaron lentamente con una vacilación que era
También seguro. Un beso que sabía a esperanza, a segundas oportunidades, a todos los futuros que pensaban que habían perdido para siempre. Noah se asomó por la esquina y sonrió tan ampliamente que se podía ver el hueco en su diente frontal. Muestra, y volvió corriendo a sus dibujos como si supiera que el momento no era para él. Un año después, fue la campana la que anunció el comienzo de todo de nuevo. Noah abrió la puerta del apartamento y encontró a Clare con un pastel en la mano. Cumpleaños con 7 velas parpadeantes y al lado, una pequeña caja de terciopelo. Lo que hizo que su mano temblara casi imperceptiblemente. ¿Esto es para mí?, preguntó el niño con los ojos muy abiertos con ese brillo brillante que solo la niñez conoce completamente. La tarta es para ti, respondió Clare sonriendo. La caja es para tu padre. Ethan apareció en el pasillo, la vio y sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho como si él había estado esperando todo este tiempo ese segundo exacto. Subieron a la terraza. Clare había preparado una fiesta sencilla, luces parpadeantes entre los pasamanos, música baja saliendo de un altavoz, risas mezclándose con el viento. Noah corrió entre los otros niños, su risa contagiosa resonaba como el rastro sonido de todo lo que era bueno en la vida de Ethan. Cuando el sol comenzó a ponerse pintando el cielo en tonos naranja, rosa y morado, Ethan tomó la mano de Clare y la condujo hasta el borde de la terraza, donde se extendía la ciudad. Debajo de ellos, un mar de luces e infinitas posibilidades. Tengo algo que decir, comenzó, metiendo la mano en el bolsillo. Pero Clare negó con la cabeza y rió suavemente. Déjame ir primero. Ensayando todo el día. Sacó la pequeña caja de su bolsillo y la abrió. En el interior, un sencillo anillo, elegante plata. Discreto, perfecto. Tú me elegiste en el terremoto, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas que brillaba en sus ojos. Cuando todo se vino abajo, cuando tenías todos los razones para huir, se quedó. Ahora soy yo quien te elige. En silencio, en paz, en días comunes que tejen una vida. En todo. Ethan la miró fijamente atónito como si el mundo se hubiera detenido solo para que él pudiera oír esas palabras. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó ella. Él se rió con los ojos húmedos y sacó de su bolsillo un delicado anillo con un pequeño diamante para el cual había ahorrado durante 3 meses. Te iba a preguntar lo mismo. Entonces se rieron juntos, esa risa que surge de una alegría demasiado grande para encajar dentro del cofre. La locura y la belleza de 2 personas que tienen la misma idea, en mismo instante sin combinarse. Sí, dijo Ethan. Sí, repitió Clare. Se besaron mientras el sol se hundía en el horizonte y al fondo, Noah celebraba. Agitando chispas en el aire, su voz se superpuso a la música y la risa. El terremoto los había unido, pero fueron los momentos de tranquilidad los que los convirtieron en familia. Las elecciones cotidianas, los pequeños gestos de estar presente, de permanecer, de elegir una y otra vez. Y allí, abrazándose en la luz mortecina, rodeados de las personas que amaban y, a través de la vida que habían construido, sabían que algunas cosas no eran fruto del azar. Algunas cosas siempre tuvieron que ser así. Hubo momentos en que la crisis reveló quiénes eran realmente las personas. A veces lo más valiente que podías hacer era quedarte cuando todos los demás se habían ido. A pesar de. Porque así encontrabas personas que valían la pena. Así fue como se construyó algo que duró.